Bueno, ya se termina este 5 de mayo de 2020, en plena pandemia y en plena crisis global, en plena crisis de la sociedad global. Es bueno partir con este antecedente para referirnos a una fecha relevante, que es la conmemoración del natalicio de Karl Marx. Hace ocurrido el nacimiento de este hace 202 años. En el año 2018 se conmemoraron 200 años del natalicio de Karl Marx, que representa la obra más excelsa, más grande escrita respecto de la naturaleza de la sociedad capitalista y del régimen de acumulación capitalista. Vivimos en un mundo global que hoy día hace crisis por distintas causas, pero principalmente lo que está en vilo y lo que hoy se cuestiona de manera transversal y en todas las cátedras es precisamente el orden de esta sociedad capitalista global, que tiene casi 300 años. Pues bien, yo quiero entregar este mensaje no para reiterar lo mismo, ni lo de siempre. Todos sabemos que Marx finalmente le dio al socialismo una perspectiva científica y naturalmente su aportación o nace más bien desde la mirada de la economía política que hasta antes de su obra no era vista. El socialismo es anterior a Marx. El socialismo utópico tuvo amplio desarrollo como respuesta a las primeras crisis del capitalismo de mediados del siglo XIX. Pero no estamos en mediados del siglo XIX, sino que ya vamos en dirección a mediados del siglo XXI. Y las preguntas parecieran ser las mismas, pero los contextos evidentemente son diferentes. Entonces vale la pena preguntarse si acaso debemos seguir respondiendo con las mismas categorías y con el mismo Marx que conocemos a preguntas similares, fundamentales y trascendentes, universales, pero en realidades distintas. ¿Qué nos enseña el marxismo finalmente de fondo? Que el hombre de ayer no es el mismo de hoy, ni será el mismo de mañana. Por tanto, nuestras verdades o nuestros supuestos no necesariamente tienen que ser los mismos en el tiempo. Lo que Marx nos diría hoy día es eso. Es hora de reescribir quizás el capital. Esfuerzos han habido. Hay una obra interesante del economista joven Tomás Piketty, El capital en el siglo XXI, donde desmenuza acabadamente lo que significa la ultra mega concentración de la riqueza en un planeta que se enmisera a una escala vertiginosa. Y una obra posterior del mismo Piketty que es Capitalismo e Ideología, donde finalmente él da un paso decidido y dice: no son razones técnicas ni razones necesariamente materiales las que sustentan este régimen de acumulación y esta sociedad, sino que son elementos de naturaleza intrínsecamente ideológica. Eso es en economía política. Pero hay una dimensión, y por eso me animo a hablar, hay una dimensión de naturaleza humanística, de naturaleza filosófica y quizás hasta estética respecto a la importancia del pensamiento marxista hoy. Yo quiero este 5 de mayo, en plena pandemia y en la mitad de un homenaje,
rescatar una obra que es la de un autor filósofo judío de Brooklyn, llamado Marshall Berman, que es conocido quizás por muchos. Pero lo importante de Marshall Berman es que él nos ha invitado a lo largo de su obra, Todo lo sólido se desvanece en el aire, la principal, a descubrir a Marx, al pensamiento marxista y a la voluntad de emancipación humana en la sociedad desde una mirada y desde una perspectiva sentimental, desde los sentimientos, desde las emociones y desde las experiencias. La experiencia humana es también subjetiva, es también la base de la emancipación. El sentir, el apreciar la belleza, el encontrar esperanza en la miseria, es también la base de la emancipación, junto con la economía política u otras perspectivas y enfoques que haya. Marshall Berman escribió esta obra, Aventuras marxistas. Aventuras marxistas. En el año 1999. En esta obra, Berman, una obra breve, recorre su vida personal. Recorre su experiencia biográfica. Lo que a él le ha tocado vivir en relación a las personas, al mundo y a las cosas que componen su mundo y el mundo. Y tiene una serie de artículos este libro en lengua castellana de la editorial Siglo XXI, publicado en el 2002, pero la obra en inglés original es del 99. Distintos comentarios y ensayos en esa perspectiva, desde la experiencia, desde la apreciación sensible del mundo, rescatando a Marx desde la aventura. Y yo concuerdo, porque creo que el adoptar el pensamiento crítico y particularmente seguir la senda experiencial de Marx más allá del marxismo debe ser una aventura personal, una aventura vivencial, una experiencia al límite. Y hay en el primer comentario, el primer ensayo, se denomina Atrapados en la mezcla, y algunas aventuras marxistas. Este ensayo está dedicado a su padre, un judío también, de Nueva York, dedicado una vida entera al rubro textil, en periodo de entreguerras, cuando la industria local y nacional era la fuente de la riqueza, antes de que la globalización llegara con el término de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, Marshall Berman aquí recorre sus vivencias junto a su padre, viéndolo desde niño como comerciante del negocio textil, como productor también del negocio textil, como vendedor de textiles desde Nueva York. Cómo el padre de Marshall Berman se relacionaba con las personas y con el mundo a partir de los afectos que significaba y que surgían a propósito del trabajo, a propósito del intercambio. Pues bien, lo que Berman intenta representar en este texto es que finalmente la caída de lo local, la caída del mundo construido a partir del trabajo en un determinado modelo industrial significó o fue paralelo
a la muerte del propio padre de Berman. La muerte del padre de Berman es la metáfora de la muerte de una sociedad y el paso hacia otra. Una situación que puede ser natural, pero que en la perspectiva marxista sensible tiene que ver con detenerse en el hecho de la brutalidad que eso significa en las vidas de las personas. Cuando las crisis y las recomposiciones de las crisis le significan a los sujetos el fin de su mundo conocido, no solo desde lo material, sino también desde lo simbólico y de lo inmaterial. Y hay algunos pasajes que yo quiero destacar antes de terminar. Dice aquí, ¿quién lo mató? Esta pregunta me angustió durante años. Es una pregunta equivocada, me dijo mi primer psiquiatra 15 años más tarde. Tenía un corazón débil y su sistema se agotó. Era verdad. El ejército que se negó a alistarlo en la Segunda Guerra Mundial lo había notado. Pero no podía olvidar su último verano, cuando de pronto perdió varios clientes importantes. Los directores y agentes de compras eran sus viejos amigos. Habían jugado a la pelota en la calle Suffolk. También habían trabajado y comerciado entre ellos durante años. Solo 2 años antes, aquellos tipos habían bebido a mi salud en mi bar mitzvah. Y ahora, de repente, no podían contestar sus llamadas. Mi padre dijo que alguien estaba pujando más alto que él. Solo quería la oportunidad de hacer una oferta. Y que le dijeran qué era lo que estaba pasando. Todo nos fue explicado en el funeral, un gran funeral. Era muy querido. Y a continuación, durante la semana de Shiva, nuestra clientela y muchos más nos habían sido arrebatada por un grupo japonés que estaba haciendo negocios a una escala y a un estilo nuevo para la Séptima Avenida. Este grupo había dado comisiones espectaculares a sus contactos en Estados Unidos. Por supuesto, no los llamaban sobornos, propio del capital. Pero impusieron 2 condiciones. No podían ser identificados ni debía haber contraofertas. Presionamos a sus amigos. ¿Por qué no le podías decir a mi padre, o por lo menos explicarle que había algo que no se le podía explicar? Todos contestaron que querían evitar que se sintiese mal. Pensé que derramaban lágrimas de cocodrilo, aunque veía que eran reales. Muchos después concluí que esta era una de las primeras olas del mercado global que mi padre anticipó y comprendió. Pienso que hubiera podido vivir mejor sabiéndolo que apenándose porque sus viejos amigos nunca más le devolvieron la llamada. Hay otro pasaje que también quiero destacar, porque en este primer ensayo Berman se plantea que ya conociendo este antecedente, ¿qué le hace después de 40 años seguir cuestionándose desde Marx y el marxismo, su mundo, su experiencia psicológica y la realidad material que lo circunda? Y dice, ¿qué había en Marx entonces que me disparó a las alturas como un cohete? No hace mucho volví al viejo libro azul, Medianoche, comprado en Four Continents. Fue una experiencia fantasmagórica, pues la Unión Soviética estaba acabada, pero Marx mismo seguía vivo y coleando. Era difícil leer el libro, pues estaba casi enteramente subrayado, señalado y lleno de asteriscos. Pero sé que las ideas que me cautivaron hace 40 años aún hoy son parte de mí, y que esbozarlas, por lo menos algunas, de un modo conciso pero claro, me ayudará a dar coherencia
a este libro, Aventuras marxistas. Finalmente, en esta defensa, en esta trinchera inaugurada por Berman, anota una frase atribuida a Marx, poco vista, poco señalada, poco estudiada, y que tiene que ver con su particular visión de lo cognoscible y de lo que es comprensible del mundo, del ser social. En el fondo, el problema de la conciencia, más allá de la economía política. Situado, por cierto, en el joven Marx. Y cita: la formación de los 5 sentidos es el trabajo de toda la historia de la humanidad hasta nuestro presente. Creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Marx, que finalmente murió diciendo la verdad de las cosas, es que yo solo tengo certeza de una sola cosa, que es que marxista no soy. Es que efectivamente hagamos de nuestra vida una aventura. Una aventura emancipatoria. Una liberación de las ataduras. Volvamos quizás a plantearnos en el rumbo de la humanidad, que es la construcción de los sentidos a partir del trabajo humano. Aventuras marxistas.